Hoy tenemos una invitada muy especial, una querida docente de la UBA también, que es Elena Carmelich. Ahí siguen sumándose. Lo que vamos a contarles es que ahora están nosotros tenemos a la coordinadora general del CEPI, licenciada Joana Solís, que va a ir ocultando sus imágenes y sus pantallas para tener una mejor conectividad y para que se escuche mucho mejor, así no hay sonido ambiental de sus casas o sus oficinas donde estén en este momento. Esperemos que estén todos bien, que estén todos sanos, que la estén pasando relativamente bien, que este tiempo sirva también para un momento de reflexión, para un momento de crecimiento también, no solo académico, sino familiar, si se puede. Así que seguramente en un ratito van a estar silenciados justamente por el hecho de tener una mejor conectividad. Entonces ahora sí, siendo las 7:05 de la tarde, hoy es miércoles 15 de abril del 2020 y tengo el gran gusto de presentar a Elena Rodríguez Carmelich. Ella es politóloga de la UBA, es especializada o se especializó en cultura, comunicación y relaciones internacionales, como les conté, es docente de la UBA y es miembro del Grupo Joven del CARI. Hace muy poco fue la subgerente general de TELAM en Argentina, o sea que tiene un montón, tanto de la parte académica como la parte de gestión en su background, y es muy interesante poder tenerla como invitada en estas charlas. Elena, ¿cómo te va? Hola Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es mi primera videoconferencia, siempre di charlas en vivo, así que esto es nuevo para todos, al menos para mí. Así que gracias y encantada de poder charlar con todos ustedes. Bueno, buenísimo. Ahí vos tenés una tacita, esto es un Sí, café con, así que acá tenemos es- la tacita de café o de té, muy bien. Vos tenés del grupo joven, yo tengo del CEPI, pero no dice acá, dice del otro lado. Y bueno, lo primero y la pregunta que siempre hacemos a los invitados es primero contame un poco cómo estás vos, cómo está tu trabajo en esta situación remota, si estás específicamente pudiendo salir de tu casa, trabajando en tu casa y cómo esto te está afectando en la vida cotidiana. bueno, sí, la verdad que es raro para todos, yo creo que todos pasamos por diferentes emociones, ¿no? Al principio era como una aventura, después todos entramos en esa especie de bajón cuando termina, después en la aceptación de decir, bueno, sigue un tiempo más y está bien que así sea, y creo que todos estamos, con todas las personas que hablo, están teniendo como esos altibajos. También estuve hablando mucho con, que ahí lo veo, con amigos de Brasil, con amigos de Perú, de Venezuela, bueno, de toda Latinoamérica, que los pude conocer en algunos viajes de la Konrad Adenauer, donde también fui becaria, y la verdad que todos estamos con esas mismas sensaciones, ¿no? Y con respecto a los trabajos de cada uno, hay trabajos que sí los podemos hacer así a distancia. Yo, por ejemplo, esta semana comenzaron las clases en la UBA, en el CBC, y en el CBC logramos tener nosotros, por lo menos nuestra cátedra, un aula online, así que estamos subiendo, si bien la clase no es en vivo, pero sí estamos preparando el material, el contenido con videos grabados, así como ahora yo tengo que grabar la clase, tengo que preparar el PowerPoint, y lo vamos a subir al aula virtual donde los alumnos van a ir pudiendo ver el contenido, y 2 veces a la semana vamos a tener consultas sí online y en vivo con los alumnos. O sea que hay trabajos que uno sí los está pudiendo llevar adelante, también la UBA o cualquier otra institución a veces a veces pueden o no adecuarse a estas herramientas, depende mucho de la conectividad de los alumnos. Bueno, la UBA encima es una universidad enorme con un montón de alumnos, entonces organizarlo es mucho más difícil. Y lo que yo hablaba el otro día bueno, con los compañeros de cátedra y con toda la cátedra, hace rato que nosotros veníamos planteando cómo modificar las clases, ¿no? Cómo hacerlas un poco más interactivas. Bueno, es una cátedra que ya tiene 10 años, y hace 10 años la manera en la que dábamos clases era distinta, los alumnos eran distintos, y en estos 10 años la tecnología avanzó tanto que para los alumnos también tenés que buscar una manera distinta de cómo entretenerlos, y como no hacer esa clase a la que estamos acostumbrados, viste, pararnos en el frente, escribir en el pizarrón y contar algo. Uh Y -huh. siempre nos veníamos planteando, y yo en chiste siempre decía, tenemos que dar clases por Twitter, viste, así más rápido y cosas que se entretengan con el celular. Y mirá lo que pasó, que el otro día yo le decía al titular de cátedra, mirá lo que nos pasó, que la pandemia hizo que tengamos que llegar a eso obligados, ¿no? De manera forzosa,
y lo rápido que lo pudimos hacer y lo rápido que nos pudimos adaptar, ¿no? Enseguida todos los de la cátedra dijimos, bueno, yo hago este texto, yo hago el otro, yo hago tal tema, y enseguida estamos todos preparando, armando el video, grabándonos, armando minis estudios en Sets, nuestras casas. claro, Así tal que cual. todo un desafío. Y para quienes tenemos hijos, justo aprovecho para contarles esto, que muchos les debe estar pasando, el tema, bueno, familiar, ¿no? Ayer hablaba con el padre de mi hija, estábamos charlando y decíamos, esto es raro, ¿no? Porque, viste, pensando en el G20 también, que siempre se venía hablando del futuro del trabajo, y otra vez la realidad, otra vez la pandemia nos trajo el futuro del trabajo al día de hoy, ¿no? Tanto veníamos discutiendo a nivel internacional, en todos los foros, cómo iba a ser el futuro del trabajo, que nos vimos obligados a buscarle la vuelta a cómo trabajar desde nuestra casa y sin salir, ¿no? Y yo le decía, la verdad que hay muchos trabajos que se pueden hacer, que los podemos hacer desde casa, que no hay necesidad, esa necesidad que la costumbre, los usos y costumbres nos llevó a ir todos a una oficina a un determinado horario, a cumplir un horario, estar todos en una misma oficina, cada uno en su escritorio, pero todos en un mismo lugar, usando transporte público, comiendo afuera de nuestra casa, haciendo toda una logística, ¿no? Que implica llegar al trabajo, a veces 1 hora o más de viaje, para quienes viven más lejos de su lugar de trabajo. Y hay trabajos que realmente uno con esto se da cuenta que no son necesarios la presencia física. Eh, entonces en ese análisis decíamos, al final la única barrera, obviamente, bueno, para quienes tenemos hijos termina siendo eso, porque uno no puede estar tranquilo en casa trabajando porque los tiempos no son los mismos, no te puedes organizar, los chicos se interrumpen, demandan. Pero bueno, si las clases estuvieran, o si las niñeras, o si los jardines, o lo que fuera, esos espacios estuvieran abiertos, los chicos estarían ahí, y nosotros podríamos trabajar desde casa, creo que bastante bien. Obviamente, los trabajos que son de atención al público y de servicios médicos y demás, por supuesto que en este momento nos dimos cuenta que no, que son necesarios, que son presenciales. Pero hay muchos que estamos viendo que, bueno, incluso el trabajo del periodista o quienes trabajamos en docencia o en consultoría, tranquilamente los estamos pudiendo hacer. Contame un poco de los periodistas. ¿Cómo ves en este momento, digamos, la cobertura mediática y la cobertura de los medios de comunicación frente a la crisis del COVID-19? Bueno, un tema enorme, ¿no? Para Un hablar. temor, Un un tema temor, por eso te largo, tenemos acá. largo. Tiene muchas aristas. En principio estamos viendo, a ver, lo que podemos ver, ¿no? Como televidentes o como personas que nos interesa informarnos, hay muchos que con esto, que también vamos a hablar de eso, de la infodemia, que ayer Guillermo lo mencionaba, bueno, estamos viendo que hay muchos que están con rechazo, ¿no? A las noticias o a tanta sobreinformación, y a veces información falsa o errónea, o desinformación. Eso por un lado, que si querés lo hablamos en un ratito. Entonces genera cierto rechazo, pero por otro lado, en esto de los trabajos que se pueden hacer a distancia, fíjate que el periodístico, obviamente, ir a hacer una cobertura a un lugar determinado, a un hospital, o ir a una conferencia con un ministro, o hacerle una entrevista personal, bueno, hay veces que se requiere que el periodista esté. Pero en muchos otros casos, estamos viendo que en la televisión, o mismo en la radio, obviamente, los periodistas están pudiendo dar la noticia y salir saliendo desde sus casas, ¿no? Insisto, otra vez con la tecnología, con el celular, con la computadora, tranquilamente pueden consultar las fuentes, pueden ir a fuentes oficiales para consultar y rechequear, todo lo pueden hacer por teléfono y después salir así en vivo, y lo estamos viendo en casi todos los canales de noticias para evitar que la gente se congregue en el set de televisión, en el estudio. Muchos están saliendo desde la tele, o sea que estamos viendo que es un trabajo, una profesión que se puede. Y déjame mencionar que lo charlábamos off the record recién, los corresponsales, ¿no? Los corresponsales internacionales. Hoy hay muchos periodistas o que se encontraban viajando por su cuenta, ¿no? Por vacaciones y quedaron varados en algún lugar, o periodistas que ya estaban viviendo, cómo también funcionan de corresponsales internacionales, ¿no? Para las diferentes cadenas de televisión, contando cómo se vive en el lugar donde quedaron o en el lugar donde estaban viviendo, cómo se vive esto, que lo estamos viviendo en todo el mundo. Es algo que la verdad que, si bien tenemos las fronteras cerradas, la verdad que traspasa las fronteras lo que nos está pasando. Entonces, es un trabajo, y bueno, y también estoy colaborando con una cadena de televisión latinoamericana, USL, que también estamos avanzando en un montón de cuestiones, de coberturas, buscando corresponsales en diferentes lugares de Latinoamérica,
donde se está pudiendo hacer, y un programa que se graba en Argentina, no necesariamente en Buenos Aires, incluso en alguna provincia de Argentina, lo estamos a punto ahí todavía, de poder transmitirlo al resto de Latinoamérica y funcionando con corresponsales que están en cada uno de sus países. O sea que es una profesión que se puede ver beneficiada, no digo beneficiada, nunca es lo mismo que ir al lugar de los hechos, ¿no? Pero funcionando, haciendo una buena estrategia de corresponsales y de chequeo de información y de buena cobertura, se está pudiendo informar y se está pudiendo llegar a tener información. Y con respecto a las agencias de noticias internacionales, Bueno, las agencias también, ¿no? En un momento las agencias siempre funcionan así, entre agencias se intercambian información, obviamente eso hoy sigue pasando, y lo que estamos viendo hoy últimamente, que, como este canal que te mencionaba, están surgiendo mucho las asociaciones de canales, o sea, más allá de las agencias, ¿no? Las agencias, para explicar a los que no saben, las agencias, sí, porque me estaba evitando un paso que capaz no todos saben. Las agencias de noticias siempre funcionaron como el proveedor inicial, nosotros solíamos llamar la fábrica de noticias, ¿no? El proveedor oficial de noticias para los medios, ¿no? Las agencias de noticias como primer proveedor de información, lo más objetiva posible, ¿no? Sin calificaciones, sin calificativos, la información lo más llana posible para después distribuir a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como todos conocemos, radio, televisión, medio gráfico, lo que sea, los medios después pueden imprimir su línea editorial o rechequear o sumar información o agregar información de su localidad donde ese medio esté. Entonces las agencias siempre fueron como ese back. Y a nivel internacional en el mundo, bueno, hay un montón de agencias. En Argentina tenemos a la agencia Telam, por donde estuve estos últimos 4 años. Después tenemos otras agencias conocidas que son Franpress, EFE, bueno, la alemana, después la Xinhua china, y todas estas agencias, ANSA la italiana, justo pensando en Italia, todas estas agencias generalmente tienen acuerdos de cooperación donde se intercambia cierta información y también funcionan como grandes proveedores entre las agencias, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito información de Italia, bueno, puedo consultar a ANSA, o de Francia puedo consultar a Franpress. Pero bueno, esa es una vía de comunicación donde las agencias funcionan, así como tenemos estos corresponsales que nos mandan información desde el lugar donde están, las agencias capaz nos mandan una información más global del país donde estén, o agencias internacionales que tienen mayor cobertura, como Franpress, por ejemplo, que tiene cobertura no solo en Francia, sino a nivel internacional. También está esta asociación de canales que te contaba, como este canal, que son canales de diferentes países que se unen para funcionar a modo de agencia, para compartir esa información. Así que hay como 2 vías. 2 vías, buenísimo. Justo mencionaste el tema de los medios gráficos, y quería preguntarte, hace mucho tiempo se está analizando y se está viendo que lamentablemente con la globalización, con la tecnología, se estaba dejando de usar mucho los medios gráficos, más que nada el diario. ¿Cómo ves que se ve afectado justamente, ¿no? La distribución del diario y los medios gráficos durante esta pandemia? Bueno, lo raro es que, lo raro o lo bueno, en realidad, está designado como uno de los servicios esenciales, y lo que le llamamos acá en Argentina los canillitas o los vendedores de diario, están abiertos. Pero algo que surgió también, pero ya salieron hubo médicos que salieron a desmentirlo y a informar, era el miedo del contagio a través del papel. Sí. Exacto, con esto de que tenemos que desinfectar todo lo que traemos, los zapatos, lo que compramos en el súper porque otro lo pudo haber tocado y demás. El diario, sobre todo, bueno, si lo vas a comprar, por cuántas manos pasó, por cuántos lugares pasó, y en el caso nuestro el diario llega a casa, ¿no? Entonces también alguien lo trajo, lo dejó en el piso, pasó por el ascensor, era como todo un tema, y después uno lo lee generalmente cuando desayunando sobre la mesa, ¿no? Y con esa misma mano agarras el desayuno. Entonces era todo un tema, y bueno, consultando, y uno no puede desinfectar el papel de diario, consultando ya varios médicos, obviamente dijeron que no está comprobado, porque con esta pandemia todos sabemos que hay cosas que todavía se saben y cosas que todavía no se saben. En principio dijeron que no está comprobado que el papel lo transmita, pero uno puede hacer una analogía con los billetes de papel, ¿no? Nos están diciendo que no paguemos con billetes, que tratemos de manejar tarjetas de crédito o métodos online, pero
bueno, con el papel de diario pasaría lo mismo, pero bueno, lo que dijeron los médicos, los especialistas, dijeron, bueno, se puede leer, pero después enjuáguense las manos, no agarren la comida mientras leen el diario, y la superficie donde apoyaron ese diario, bueno, alcohol, lavandina o agua con jabón, lo que todos ya sabemos. De todas maneras, Igualmente, sí, sí, igualmente había realmente una tendencia y había una preocupación de los dueños de los medios gráficos de que este auge de la inmediatez de la información, sí, de alguna manera quedaba en los medios gráficos rezagados, más que nada el diario, ¿no? Rezagado por los diarios online, por las sí. noticias todo el tiempo online y esta inmediatez que se necesitaba, ¿no? En la información, y más ahora. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿no? Digamos, la televisión, básicamente, que también estaba un poco desapareciendo, la televisión, la que nosotros conocemos, ¿no? De los canales públicos, estaba desapareciendo por el auge del Netflix, el auge de las tecnologías on demand. Entonces, de alguna manera, quería ver si esta pandemia estaba acelerando ese proceso de muerte de los dueños de los o que en definitiva es algo que se rescata, ¿no? Es algo que se revive. Mira, en principio, como vos decís, tanto el diario como los canales no tanto, pero sí, al menos no tanto en Argentina, pero bueno, la tirada de los diarios, la tirada se llama la cantidad de impresiones que hace un medio gráfico por día, sí, estaba bajando un montón y esa era es la preocupación de todos los medios, pero ya hace tiempo, mucho antes de la pandemia, y que lo veníamos charlando en todos los foros de medios como una gran preocupación, pero siempre fue, a ver, es la manera de marcar presencia, es la manera los diarios tradicionales, por lo menos en Argentina, todos sabemos que es la manera de marcar presencia, de tener, de llegar a todos lados. Hay gente que todavía no consume redes o medios digitales para leer y le sigue gustando el papel. Pero lo que sí, obviamente, absolutamente todos los medios que eran en un principio gráficos, también apostaron obviamente a las web como complemento de eso y como manera de llevar tráfico a la web y después a todas las redes, ¿no? Termina siendo como un ecosistema en realidad, es como que una sin la otra no sirven. Y lo mismo estábamos viendo con los canales de televisión. Por ejemplo, con los cable operadores que tienen, ya no sé, 400 canales, ya ni sabemos, porque depende del cable operador que tengas, es la cantidad de canales que podés acceder y de todo el mundo, como hablábamos recién, o este canal que te comentaba de Latinoamérica. La verdad que son tantos, pero ya lo que importa no es el canal en sí, o qué número está en el canal, si está en el 420 o no, si lo puedes encontrar, sino el contenido que se genera, ¿no? Termina siendo importante eso, por eso nosotros cuando estos 4 años estuvimos en el sistema de medios, el sistema de medios hacía mucho hincapié en el tema de los contenidos que se generaban, porque después por dónde circula o cómo el consumidor decide acercarse a ese contenido, pasa a un segundo plano, y en función de eso uno obviamente con las estadísticas y los medidores que tiene, puede saber si está teniendo más éxito el papel, las redes, Netflix u otra plataforma. Eh, Hay millones de plataformas, uno siempre se queda con Netflix, pero ahora hay un montón más también, que ya hasta uno se pierde. Incluso nosotros lanzamos Contar, que era la plataforma argentina con todos los contenidos argentinos, con todos los contenidos que se producen en Argentina y algunos otros que se hicieron coproducciones con otros países. O sea que en realidad termina siendo un ecosistema de contenidos y después en la plataforma, obviamente uno la tiene que subir a todas las plataformas, ya sea por redes, viralizarla, podés subir un pequeño contenido para que funcione como gancho y después derivar a la plataforma, o de la plataforma, volviendo a los diarios tradicionales, o de la plataforma generar un contenido que capaz te dé ganas de comprarte el diario, que es lo que hicieron otros diarios que me estaba olvidando también, el tema de las promociones, de los descuentos, el club del vino, por ejemplo, que si compras con el diario te viene el vino, bueno, como hay millones de estrategias de marketing de cómo solventar, pero lo importante es que yo creo que termina siendo un ecosistema donde uno sube el contenido, y lo importante es el contenido, y si estamos hablando sobre todo de información, de noticias, que ese contenido sea veraz, que esté chequeado, que sea fiel, que mencione la fuente, o si no la menciona, por lo menos que venga de una fuente confiable. Digo, termina siendo eso lo importante en el tema de noticias o de información. ¿Cómo ves si hay alguna diferencia entre la cobertura de los medios nacionales argentinos, latinoamericanos y europeos? Mira, siempre históricamente, a ver, hay de todo. Nosotros a veces nos quejamos de que
o solemos decir que en Argentina o siempre hablan de lo mismo o siempre son amarillos. La verdad que la prensa amarilla está en todos lados, está en todo el mundo, incluso Inglaterra muchas veces siempre se lo caracterizó por tener eso. Y cuando uno también discute sobre el rol de los medios o cuál va a ser el futuro de los medios o sobre qué plataforma, si va a ser sobre papel o si va a ser totalmente digital, todavía no hay nada dicho, todavía estamos en ese proceso y en ese cambio, como hablábamos recién, todavía no se murió del todo el papel. Y todavía me olvidé de decir algo, todavía no se encontró la manera eficaz de monetizar las noticias online, ¿no? Estamos también en ese proceso que ya lo estamos viendo, que los principales medios de Argentina están empezando a monetizar o te dejan mirar algunas noticias y otras no. Ahora con la pandemia también nos olvidamos de mencionar esto, como las plataformas, bueno, Netflix, que se le pidió que baje la calidad porque todos íbamos a estar conectados, otros liberaron su contenido. Bueno, los grandes medios argentinos liberaron el contenido que tenía que ver exclusivamente con la pandemia, justamente para que esa información pueda circular y sea libre y de acceso libre para todos. Me olvidé la pregunta porque me fui por la rama. No, Pero si vos creías o en qué medida vos analizás diferentes coberturas de medios, eso, tanto sí. los argentinos como los latinoamericanos como los europeos, ¿no? No, por eso, en general la cobertura argentina es muy buena, obviamente todos sabemos, cada uno tiene su línea editorial, pero lo importante es que siempre hay que ir a los medios tradicionales, no, me refiero a los medios confiables, a los medios conocidos. Con esto de la tecnología también hay muchos medios, muchos portales, muchas páginas web que surgen, que a veces no sabemos de quién son, no sabemos quién las escribe, no sabemos si hay un periodista serio detrás, si simplemente es un sitio de noticias falsas para después distribuir a partir de las redes, que eso está comprobado, que de dónde surgen las noticias falsas, ¿no? Viste, cuando uno ve esos tweets o esa información falsa que circula, en realidad viene de páginas online o de sitios web que generan o escriben esa noticia falsa, la hacen circular y después la empiezan a viralizar por redes. Eso pasa en el mundo, digo, no hay diferencia en Argentina y en el mundo, sino que pasa en todos lados. La verdad que nosotros estamos haciendo, en Argentina, digo, se está haciendo mucho hincapié y hay mucha conciencia sobre eso, sobre todo hay algo interesante para analizar, que con los países de Latinoamérica, por ejemplo, México y Brasil, previo a nosotros, cuando tuvieron que pasar por las elecciones, que ya le había pasado antes a Estados Unidos, que en los procesos electorales fue cuando más empezaron a surgir las noticias falsas, también, ¿qué hicieron los medios conocidos y confiables, los medios manejados por periodistas profesionales? Dijeron, unámonos todos, vamos a luchar contra estas noticias falsas, y empezaron a sacar esas plataformas como similares a Chequeado en Argentina, que era verificado y verificado en México, que lo que hacían era todos los medios decir qué noticia que estaba circulando, si era falsa o no. De hecho, hubo una con la esposa de AMLO, del presidente mexicano, que fue terrible, que le habían inventado una historia, y enseguida todos los medios a través de esa plataforma salieron a desmentir. Y bueno, y Argentina tomó ese modelo el año pasado durante las elecciones, y entonces también todos los medios se pusieron de acuerdo en mitigar esas noticias falsas que circulan. A ver, que no hay mala, lo que quiero decir es que quienes generan esas noticias falsas, en realidad lo que están generando es seguidores en las redes sociales. Claro. Es una cosa rarísima. Bueno, obviamente que pueden generar noticias falsas para perjudicar a algún candidato o para perjudicar a alguien, ya sea un famoso, un político o mismo en una pandemia para generar cierta psicosis o terror, pero también se hace para generar retweets y likes y así generar seguidores. Hay toda una industria de los seguidores en Twitter y demás que, bueno, es para otro tema, que se compran los seguidores y demás. Pero sí, eso pasa en todo el mundo. La verdad que con esto de la tecnología en la que estamos todos conectados, digo, lo mismo que pasa acá, pasa en todos lados. Mira, hay algo que no solo se ve a nivel, digamos, de público conocimiento, sino que el tema de la información y la escasa información que venía de China respecto, por lo menos al principio, ¿no? Respecto a esta pandemia, inclusive, Sí. lamentablemente, por lo menos por lo que estuvimos viendo en los medios de comunicación, ayer a la noche Trump sacó todo lo que es la financiación al OMS, digamos, los primeros
de alguna manera los líderes de Taiwán también están diciendo que justamente fue China y fue la OMS el que no paró la pandemia a tiempo y que no informó a tiempo, ¿no? Se está como deslegitimizando a un organismo internacional por no informar a tiempo. ¿En qué medida pensás que los medios de comunicación y la escasa libertad o barra censura que tienen en China afectó realmente a la información sobre la pandemia? Bueno, mira, ahí también me remito a medios en los que uno puede confiar. Infobae, por ejemplo, que lo vengo siguiendo bastante, Infobae está sacando muchos artículos al respecto sobre cómo actuó China en esta situación. Hay varios artículos, bueno, si los buscan están, yo los vengo leyendo. Sí, artículos muy Eh, críticos, Muy Infobae. críticos, Sí, 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 los leímos, exactamente. sí, claro. Muy críticos, incluso indicando bueno, que el virus tampoco, que fue, bueno, citando obviamente los médicos que lo decían, pero citando sí, que el virus en realidad nunca pudo haber saltado de animal a humano con el mismo, a ver, desconozco de medicina, pero con la misma genética que el SARS de 2003, que eso es raro, que por lo tanto ellos creen, unos médicos chinos que estaban viviendo en Estados Unidos, que ellos creen que tiene que haber sido manipulado genéticamente en este famoso laboratorio de Wuhan. Bueno, y esa nota la sacó Infobae. Por eso, lo que nos queda acá, digo, nunca vamos a saberlo, creo yo, como todas estas cosas, nunca se va a saber si salió de un laboratorio, si fue real o no. Lo que sí nos queda con respecto a los medios es leer o informarnos de fuentes confiables, no todos estos reenvíos de cadenas que te dicen que respires, que no respires, que soples, que tomes, bueno, todas las cosas que estamos leyendo que no se sabe de qué fuente vienen, no se sabe quién te las reenvió, de dónde sale. Si querés ahora repasamos un poquito qué hacer y qué no hacer ante una noticia falsa, pero la recomendación de siempre ir, ya sea Infobae o el medio que cada uno elija leer, ¿no? Algunos pueden ser más críticos con China y otros capaz que no, pero no importa, pero uno sabe que lo está leyendo de un periodista que hizo una investigación al respecto, que leyó fuentes oficiales, que investigó y que publicó. Después obviamente puede ser más o menos crítico, como vos decís, pero sí, justamente Infobae está siendo muy crítico. Y después sobre otra cosa que quería hablar, pero si querés lo dejamos para más adelante, es esto, ¿no? También los medios están diciendo la importancia o no del Estado, ¿no? Ante una pandemia, una situación en la que todos estamos con miedo, no saben, nadie sabe, ni siquiera los médicos, menos nosotros, no sabemos cómo va a seguir esto, cómo va a terminar, es como que también, ¿no? A uno lo único que le queda es, bueno, confiamos en las autoridades oficiales. Y las autoridades oficiales en China eran las autoridades chinas y en Argentina son las autoridades argentinas. Y ahí empiezan las críticas, ¿no? De los medios más afines o no tan afines, o los medios más críticos o no, a ese Estado, sea a cargo del gobierno que esté a cargo de ese Estado. Y las críticas de la oposición, al menos en Argentina obviamente, pasa a ser eso, ¿no? Bueno, hay un Estado, pero el Estado no es solo el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, ¿no? Otra cosa que estamos empezando a ver ahora como un debate, ¿no? Bueno, el Legislativo también debería funcionar porque es parte del gobierno, no es solo el Ejecutivo y los decretos. Pero bueno, en una situación de crisis como esta, que creo que nadie de los que estamos acá ahora le haya tocado vivir, es como que todos estamos aprendiendo, ¿no? Para dónde ir, qué hacer. Pero con respecto a los medios, yo insisto, más allá de que algún día o no, capaz mucho más adelante, sepamos la realidad, siempre ir a un medio con una fuente confiable, donde hay un periodista que investigó y que trabajó la información. Vos justamente nos decías, si querés repasemos cómo hacer Eso, para evitar el fake news. Nosotros lo que hacemos, no solo, o sea, lo que vemos en el día a día cotidiano, ¿no? Que la información viene de múltiples canales. Viene exacto. desde la tele, viene desde el diario, viene de la radio, viene de internet, viene de los chats, viene de, o sea, hay múltiples plataformas, múltiples canales. ¿Cómo hacemos para evitar poder ser nosotros parte de cadenas de fake news que justamente hay veces que no sabemos si es verídico o no lo que estamos viendo, lo que estamos transmitiendo a nuestros amigos, a nuestros familiares? ¿Cómo hacemos nosotros, una persona normal, digamos, que no está en los medios de comunicación, para verificar si es verdad o no es verdad? Sí, en principio es terrible la cantidad de información que nos llega. Yo todos los días
que me levanto, miro el celular y la cantidad de reenvíos que hay que no tienen nada que ver con nada, en grupos que no tienen nada que ver con lo que se está hablando en ese grupo. Bueno, ya medio que hasta uno le molesta, ¿no? La sobreinformación que uno ni siquiera accede a consumir, porque cuando uno prende la compu, o la tele o la radio, o agarra el diario o papel, digo, uno está decidiendo ir a consumir información o noticias. Ahora en el celular no hay forma, ¿no? Te empiezan a mandar y a reenviar cadenas. Eh, Sobre todo hemos visto mucho, que no sé si les llegó, pero yo ya me cansé, creo que ahora está bajando un poco más la ansiedad de reenviar esas cosas, pero cantidades de médicos, un audio de un médico de Italia, de Alemania, que dice que ve tal cosa o que pasa tal otra. Bueno, incomprobable la voz, incomprobable la médica, incluso hay algunos que te dicen mi nombre es tal, mi número de documento es tal. Bueno, en principio siempre desconfiar. Hay una serie de recomendaciones que están en todos lados. Bueno, de hecho Telam, ahora también les iba a contar un poco sobre eso, sacó una plataforma Confiar, que se llama así Confiar, está en la página de Telam y uno puede acceder, bastante controvertida y criticada por algunos periodistas también, ahora les voy a decir por qué. Lo bueno que tiene esa plataforma Confiar es que les repasa estos tips que ahora si querés menciono rápidamente, estos tips para combatir o no la información falsa o la desinformación. O la infodemia, que la infodemia termina siendo, para aclarar el concepto este de infodemia dijo, ya lo publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es como la mezcla de información con pandemia o epidemia, ¿no? Cómo se viralizan cantidad de contenidos que suelen ser falsos. Falsa. Entonces, en principio, no reenviar lo que no sabemos de dónde viene o que llega a este tipo de grupos, a no ser que estemos muy seguros o que está firmado por un periodista. Y aún estando firmado por un periodista, uno siempre tiene que ir a nuestro famoso amigo Google y puede poner, no, pero uno puede poner el título de esa nota o poner, por lo menos uno puede seleccionar una frase o un párrafo, lo copias y lo pegas en Google, pones enter, y si no te sale ninguna noticia de ningún medio confiable o los medios conocidos, entonces ya es raro. Y es como yo te decía antes, son noticias que se generaron en algún Facebook o en algún Twitter o en alguna de estas plataformas raras que se hacen para esto, para viralizar. Y al hacerse para viralizar, lo que quieren en realidad es generar y conseguir seguidores, que es una industria aparte la de conseguir seguidores. Quiero tener tantos seguidores en mi cuenta. Entonces, desconfiar de eso, y después lo que te dicen, obviamente, es, si te genera alguna situación así como de alguna emoción fuerte, bueno, desconfía, viste, como esta que te dice, acabo de ver tantos muertos. No, desconfía, porque Claro. un medio confiable nunca informa así. O sea, siempre la noticia tiene que ser un poco más llana y más tranquila, y siempre hay maneras de redactarlo como más objetiva, ¿no? Como en forma de noticia o de información, y no con esas ganas de generar pánico. Totalmente. Acá justo, perdóname, acá justo hay Sí. una pregunta muy interesante de alguno de los que están conectados, que es, de alguna manera, si vos podés percibir cuál sería el impacto o cuál es el impacto financiero de esta pandemia sobre los medios de comunicación. Uy, pensado. Yo creo que como todas las industrias, ¿no? Hasta que primero que no sabemos cuándo vamos a salir. Por lo tanto, hoy uno podría hacer una foto y un recorte y decir, este es el panorama financiero, pero al no saber cuándo termina, el tiempo se va extendiendo y entonces no sabemos cuál va a ser el impacto financiero. Así con todas las industrias, ¿no? Bueno, los restaurantes o la parte gastronómica ya dijeron que más de un mes no pueden aguantar. Pero ahora con los medios de comunicación hay algo que si se dieron cuenta al mirar la televisión cuando ven reportajes a funcionarios, ya sea gobierno nacional o cualquier otro gobierno de cualquier jurisdicción, fíjense que siempre los políticos, bueno, los funcionarios están agradeciendo, bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, por ayudarnos a informar, a informar las medidas de prevención. La verdad es que obviamente hay que rescatar cómo los medios en una pandemia, y lo han dicho un montón de especialistas, ¿no? Es la primera pandemia en la que la tecnología y los medios de comunicación nos ayudan al instante a enterarnos de todo lo que está pasando. O sea, cuando China tuvo el primer caso, nosotros ya lo sabíamos. Esto en la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española,
no pasaba, ¿no? Se enteraban cuántos meses después y era mucho más difícil entonces poder prepararse. Gracias a los medios de comunicación y a la tecnología uno se puede enterar, más allá después de las suspicacias o no con cómo haya manejado China la situación. Eh, pero los medios de comunicación, al ser uno de los servicios esenciales y ser sumamente importantes en la información que están brindando y en el rol que están cumpliendo, por eso también la sobreinformación que estamos teniendo todos, que todo el tiempo mirar la televisión, mirar las noticias, que ya estamos diciendo, bueno, recomendación, que ya creo que aprovecho para decírselos a todos y no volvernos locos, ya varios médicos y psicólogos y psiquiatras lo han dicho, miren las noticias a la mañana, 10 minutos, infórmense lo necesario y basta, porque si no, realmente nos va a perjudicar psicológicamente a todos. Entonces, también eso, ¿no? Desde los medios de comunicación el insistir tanto con las noticias negativas, porque la verdad que en este contexto la mayoría son negativas, tanto desde la salud como desde lo económico, que es lo que me preguntaste recién. Es raro encontrar noticias buenas, y bueno, y las noticias que después si querés podemos hablar, si tenemos tiempo, con respecto al tema de género, violencia de género y demás. O sea, en este contexto casi que no hay buenas noticias. Entonces, la recomendación es informarse, obviamente, porque uno necesita estar enterado de qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer. En estos últimos días sabemos todos que tenemos que usar el tapaboca, hasta hace una semana no había que usarlo, bueno, eso es necesario saberlo. Pero después la recomendación es no sobreinformarse porque puede hacer mal. Y con respecto a los medios, bueno, en esto, ¿no? Los medios, yo creo que en esto de ser un servicio esencial, seguir funcionando y seguir cumpliendo un rol súper importante, bueno, hay que ver, yo creo que no es una de las industrias más afectadas por esto, más allá de la venta o no del diario papel, yo creo que la parte tecnológica y demás está funcionando. Totalmente. Y si te propongo ir directamente al hueso también del tema de género, porque es un tema no solo candente en este momento, sino que impacta al tema de los medios de comunicación y cómo la violencia de género intrafamiliar y durante esta pandemia está siendo abordada por los medios de comunicación. Contanos un poco desde tu perspectiva qué estás viendo y qué información tenés al respecto. Bueno, mira, pasó de todo. Obviamente que el COVID tapó todo tipo de noticias, ¿no? También esto que hablábamos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, digo, cualquier otro tipo de noticias, ya sea económicas muy pocas, eh, sobre el pago de la deuda argentina muy pocas, sobre, bueno, todos otros temas bueno, violencia de género, femicidios, que sabemos que lamentablemente hay uno por día, aproximadamente en promedio, también dejaron de cubrirlos. Entonces, todo el día la cobertura tiene que ver con el coronavirus y nos estamos olvidando de todas las otras cosas que pasan, ¿no? A nivel judicial también hay un reclamo de que se está pidiendo que la justicia vuelva a funcionar porque hay un montón de situaciones importantes que se tienen que resolver y que justamente tienen que ver con la violencia de género. Así que yo entiendo, es difícil, yo no soy quien para decir qué es lo que hay que hacer o lo que no, pero digo, no olvidarnos que esta noticia no nos tape todas las otras. Y con respecto al tema de género, sí, la información a la que pudimos acceder, consultando y demás, a la línea 144, que es la línea a las que se tienen que hacer, primero es la línea de contención, aprovecho para decirlo, es la línea de contención para todas las mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia, y después obviamente hay que hacer la denuncia. Y en esta situación en la que todos estamos en casa, generalmente las estadísticas dicen que estando en casa conviven con su agresor, ¿no? Todas las víctimas de violencia de género están conviviendo con su agresor, y en esta situación de no poder salir es mucho más difícil pedir ayuda, es mucho más difícil poder hablar con una vecina o con un vecino o con alguien del trabajo al que uno le pueda decir lo que le está pasando. Por suerte, hubo mucha campaña al respecto, hubo mucha difusión de la línea 144, se están tomando algunas medidas, y hoy es miércoles, el lunes, o yo no sé si antes, bueno, fue una de las situaciones excepcionales por las cuales las mujeres y diversidades pueden salir de su casa justamente para hacer la denuncia. Es importante destacar que en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo un trabajo enorme para que los refugios para mujeres que sufren violencia de género siguen funcionando. Por lo tanto, uno puede seguir llamando al 144, puede seguir haciendo la denuncia en las comisarías de la mujer, y estos refugios siguen funcionando porque es importante que, digo, de hecho, si uno ve las noticias, ayer, anteayer, el testimonio de una de las víctimas, hermana e hija de dos víctimas,
ella dijo, al final yo le tengo mucho más miedo al agresor con el que convivía mi madre que al coronavirus. O sea, sinceramente, Wow. para quien está pasando por una situación de violencia, el coronavirus es una enfermedad más. Eh, en cambio, quien pasa por una situación de violencia en su casa, en su hogar, las 24 horas permanentemente estás con tu agresor y es bastante complicado en esta situación. Por suerte hubo varios videos, bueno, se viralizaron algunos que no los quiero mencionar o no los quiero decir justamente para no alertar, pero que circularon solo entre mujeres de qué es lo que había que hacer. Eh, Así que ese tipo de información está bueno que sí, la difundamos, a diferencia de las fake news que decíamos hace un rato, ese tipo de información sí. Y es importante que todas las mujeres sepan que esa rueda sigue andando y sigue funcionando y el Estado está teniendo respuestas. Y quería mencionar algo que justamente, bueno, por eso muchas mujeres al respecto estamos y están haciendo de todo al respecto. En la provincia de Buenos Aires, las estadísticas dicen que las denuncias aumentaron un 60%. Eso es un montón. Un montón. Es un montón. Mm. Y una diputada, Noelia Ruiz, de la provincia de Buenos Aires, justamente ayer presentó, que me pareció espectacular, presentó un proyecto de ley que es, ya que la provincia de Buenos Aires hace 2 meses se declaró en emergencia social, ella lo que está pidiendo es que dentro de esa ley de emergencia social, ya votada y aprobada, se agrega un artículo especial para justamente destinar partidas presupuestarias más ejecutivamente y más rápidamente para poder atender estas cuestiones, ¿no? Tanto reforzar la línea 144, dado que aumentaron los casos o por lo menos aumentaron las denuncias, para poder reforzar los albergues para mujeres, para poder seguir dando capacitaciones y talleres. A lo que apunta es, dado que la emergencia social en la provincia, digo, ya se votó, se dejó afuera el tema de las mujeres y la pandemia agrava la situación de las mujeres que están en su casa, lo importante es incluir a esta cuestión, la cuestión de género y todo lo que tenga que ver con utilizar el presupuesto mucho más ágilmente, sea incluido, porque ya está demostrado con estas estadísticas que te acabo de mencionar que el aislamiento social preventivo que estamos teniendo eh, empeora la situación de las mujeres que están pasando por violencia de género. Por lo tanto, a una mujer que está pasando por esa situación es como que no le das opción. O te resguardas del coronavirus o te resguardas de tu agresor. Termina poniéndote en una cosa, en una dicotomía de una decisión que la verdad es terrible. Así que esperemos que este proyecto de incorporar este artículo, bueno, prospere y salga rápido, ¿no? Porque es como urgente, porque todos los días nos estamos Totalmente. enterando de femicidios. Es muy buena la información que nos estás brindando. ¿Vos pensás que en relación con los medios de comunicación y la información sobre violencia de género, está siendo opacado este tema o que los medios de comunicación están informando sobre por lo menos la violencia de género? Al menos en Argentina. Sí. A ver, eh, hay especialistas periodistas, ¿no? Periodistas, las que se llaman editoras de género, casi en todos los medios hoy, por suerte, esto ya hace años que viene sucediendo, ellas obviamente siguen cubriendo estas noticias, pero después que tenemos lo que hablábamos de los clics en los portales, lo que hablábamos de la televisión y el rating, los medios también tienen una lógica, obviamente, de darle al consumidor lo que el consumidor quiere escuchar, y bueno, a veces esa lógica te lleva a que la editorial de ese día o la noticia de ese día pase por un canal y se dejen de lado algunas otras noticias, o no se dejen de lado por completo, pero no se dé tanta relevancia. Hoy por hoy, lo que lidera todos los noticieros, todos los informativos, es el coronavirus. Y se habla de eso acá y en el mundo, y todo el día estamos hablando de eso, y lo que te decía, se deja de lado otra información. Está saliendo la información sobre los femicidios, pero no tanto como solíamos escucharlo antes, ¿no? Que de alguna manera generaba concientización al respecto. Por eso se está hablando desde todos los movimientos feministas, obviamente, sobre la otra pandemia, ¿no? Totalmente. En esa manera de, digo, desde lo simbólico, desde lo retórico, subirse al título pandemia, que es el que todos hoy nos llama la atención, todos queremos saber sobre eso, y decir, bueno, pero hay otra pandemia, ¿no? Es como desde lo discursivo aprovechar esa palabra para decir, ojo, porque nosotros tenemos otra pandemia que nunca le estábamos prestando tanta atención. Ujú. Pero ¿qué es lo que Nos, pasa? Claro, como no es contagiosa,
Sí, Eh, pero a veces es mucho más violenta y mucho no, más por supuesto. estresante y la verdad que tenemos armas por lo menos sobre eso y para poder prevenirlo. Y quizás el Exacto, coronavirus es mucho más eh, virósico, pero no es tan dañino. exacto. Lo que sí, nosotros desde el CEPI y a todos los que están escuchando, aconsejamos entrar en contacto con las páginas de ONU Mujeres, que están teniendo muchos Exacto, cursos online. Me parece sí. muy interesante para la gente que quiera por lo menos tener un poquito más en detalle y abordar el tema mucho más en profundidad y seriamente. Pueden hacerlo a través de ONU Mujeres, que tiene muchos cursos. Me pareció muy interesante también poner ese bocadillo. Y eso, y te quería agregar algo, ya que me mencionas ONU Mujeres, bueno, Naciones Unidas, obviamente, ONU Mujeres, ya indicaron en sus recomendaciones a todos los países, cuando hagan los protocolos o las medidas de prevención sobre el coronavirus, ya indicaron que no dejen de lado y que sí, obviamente, tipifiquen como servicios esenciales los albergues para mujeres que sufren violencia de género, y ya indicaron que en todos sus protocolos de prevención para el COVID incluyan también los protocolos de cómo proteger a esas mujeres en situación de violencia. O sea que hasta Naciones Unidas, ¿no?, lo está diciendo que en esto que hablábamos, ¿no?, en la otra pandemia, que obviamente no es solo una problemática argentina, sino que sabemos que pasa en todo el mundo. Y una cosita capaz un poco menor a la Uh violencia -huh. esta que estábamos hablando, pero en esto del confinamiento, de estar en casa todo el día, un tema menor con respecto a la violencia, pero también fíjate que las mujeres que están en casa, los cuidados domésticos, las tareas domésticas, al Sí. estar 24 horas en casa, también suma, ¿no? Y ese también pasa a ser parte de la desigualdad que sufrimos las mujeres, ¿no? Sí, ahí no estamos hablando solo de violencia, sino Exacto, justamente, ¿no? Las de todas las mujeres desigualdades. en general, el tema de sanidad, cuidado de mayores, cuidado de niños Exacto, menores, el tema de la casa, ¿no? Es como que hay un desbalance en ese sentido. exacto. Sí, es todo un tema. Acá hay una colega que está conectada, muy interesante de Colombia, que se llama Linda Silva, que ayer hablé con ella, va a ser una de las expositoras también de estas charlas. Habla sobre que hay un interesante que en Colombia lo que se está haciendo en Bogotá es que los hombres y mujeres, dice la alcaldesa ordenó salir por género, es decir, Sí, por ejemplo, el lunes salen los hombres y obviamente con su ID, otros salen los días mujeres, entonces dentro de todo se están haciendo formas creativas de generar lugares o que se puedan estar hombres y mujeres pudiendo estar al cuidado de sus casas también, haciendo sí, las tareas afuera y adentro de sus casas y por lo menos protegiendo a este grupo que en este momento puede estar percibido como de mayor vulnerabilidad. ¿Sí? exacto, sí. Después hay otras preguntas, pero vas a ver que ahora vamos a empezar les pido a todos que se vayan mostrando sus cámaras para que también Elena pueda ver. A ver, ¿Sí? voy a poner, Acá, ahí los veo a todos. sí, acá también Linda me hace otra referencia, dice igual con la relación a la violencia intrafamiliar o doméstica, en efectos el comportamiento social de determinadas clases sociales obligan a convivir en hacinamientos. Las disposiciones de las autoridades se mantienen y por supuesto hacerles el acompañamiento, ¿no? Es una de las cosas que nos está diciendo eso. De hecho, a través del acompañamiento de consultorios jurídicos de algunas Sí, universidades, especialmente en exacto. Colombia, y obviamente personas que tienen de alguna manera como forma voluntaria desde ser abogadas o asistentes sociales para contribuir al acompañamiento de estas personas que se ven realmente en situaciones de vulnerabilidad. Ahí vamos viendo las cámaras, viendo todas las personas, llegamos casi a 45 personas, mucha gente del CEPI conectados, nosotros dentro del CEPI tenemos un observatorio de asuntos humanitarios que está tocando muy de cerca el tema de género, el tema de violencia intrafamiliar, básicamente el tema de mujeres, paz y seguridad. Este año no nos tenemos que olvidar que son los 20 años de la resolución 1325 de Mujer, Paz y Seguridad. Y justamente esto es, la pandemia crea conflicto y justamente la mujer no solo entra dentro de un grupo vulnerable, sino también es un grupo que activamente puede luchar por sus derechos, por su accionar, o sea, no hay que verlo solo a las mujeres como un grupo vulnerable, sino justamente como gestor de cambio.
Así que justamente la resolución 1325 y estos 20 años de la 1325 viene a poner de alguna manera en la agenda. Lamentablemente este año la agenda se vio consumida por la pandemia, pero este año las Naciones Unidas iba a tener gran foco en mujer, paz y seguridad, y es algo que lamentablemente, y por eso no lo queremos dejar de nombrar desde el CEPI y desde la gente que va a estar, obviamente como vos, especialistas en el tema. ¿Mm? Acá dice una persona que también, Estela Mari Solís, ¿no? ¿Qué soluciones que diría salgan a las mujeres? ¿Qué dice? Pregunto desde la ignorancia absoluta, me pone. ¿Qué soluciona que un día salgan las mujeres y otro los varones? Parece que es poco un parche y nada solucionar. Bueno, está bueno, es como una crítica a lo que está haciendo la alcaldesa de Bogotá, que en forma creativa estaba dejando salir hombres y mujeres de otros días. Creo que también eso hace alusión a esta campaña que vos nombraste, que no la voy a nombrar porque justamente hace a cómo algunas estrategias que tienen estas mujeres para poder pedir ayuda sin que sea muy evidente, ¿no? Porque justamente uno convive con el agresor. Entonces, creo que cualquier campaña, aunque algunos obviamente crean que puede ser que sea un parche, acá cualquier parche quizás es conveniente. No sé qué vos pensás sobre eso, ¿no? Sí, a ver, en Perú también lo estaban haciendo, no creo que, no fue intencional con ese fin, sino fue con el fin de evitar que todos salgan al mismo tiempo, pero de todas maneras puede cumplir el mismo objetivo. A ver, uno podría pensar también que puede ser discriminatorio, pero en este contexto, También. digo, todo hay que reevaluar y repensar. Y por otro lado, nos estamos olvidando las diversidades, ¿no? Bueno, en creer que es binario, hombre y mujer. Después hay otros géneros que capaz no se sienten identificados con ninguno y entonces ¿qué día salen, no? Sería la pregunta que queda. Eso es muy buena pregunta la tuya, totalmente. Pero bueno, nada, también culturalmente cada sociedad decide, ¿no? Qué sé yo. En principio podría sonar, a mi criterio, no discriminatorio, que deja de lado otras diversidades, pero por otro lado, como decías vos, Lu, me parece que coincido. Digo, también es una forma creativa en este contexto tan irreal que estamos viviendo, de que esa mujer, con una simple excusa que puso el gobierno, que no ella, pueda tener esa excusa para salir de su casa y hacer esa denuncia que necesita hacer o ir a ver a alguien en el que pueda confiar y poder liberarse de la situación que está viviendo, ¿no? Sí, justamente Linda me decía, bueno, por lo menos es una oxigenación a la convivencia, es un minuto de respiro. Y un colega nuestro, Esteban, nos pone justamente lo que vos habías aclarado, ¿no? Que el problema de estas políticas es que las personas trans desacopladas, por ejemplo en Perú, esto es claramente, es sumamente claro, que las personas trans que no acceden a un DNI porque no hay leyes de identidad de género, ¿no? Nos dice un colega que está conectado, les agradecemos muchísimo tanto a los colegas de Perú como a los colegas de Colombia y de otros países que están conectados, que justamente eso también crea un diálogo constructivo para poder analizar las diferentes cuestiones que hay en diferentes sociedades. Helen, son las 7, bueno, Helen, porque te quiero, hace mucho que te conozco. Elena, me siguen llegando noticias y me siguen llegando preguntas más que Y yo nada. tenía un machete acá A para ver, decirles, no, para decirles un montón de cosas, pero creo que me bueno, quedan afuera un contame. montón, qué sé yo. No, no, pero nos interesa. No, ya, nada, uno de los que me parece importante destacar este proyecto, digo, porque lo estuve leyendo justo hace un ratito y lo presentaron ayer, este proyecto de la provincia de Buenos Aires. Digo, que me parece importante capaz para todos los que nos están escuchando desde otros países. Esto de la emergencia, o sea, estamos todos en emergencia sanitaria, obviamente, pero incluir algún artículo o emergencia social en el caso nuestra en Argentina o en la provincia de Buenos Aires puntualmente, me parece importante destacar esto, ¿no? La emergencia en violencia de género o violencia familiar dadas las estadísticas. Y este proyecto incorpora también el tema de las tobilleras, ¿no? Poder asignar mucho más tobilleras a los agresores. Yo creo que, a ver, se habló muchísimo de seguir a quienes están infectados con el celular y utilizar el código QR, ¿no? Bueno, toda esta cosa de que no lo hablamos hoy, pero que todos lo hemos escuchado, que tiene que ver con si el Estado te puede seguir a ver a dónde te movilizás, pero en realidad por la salud pública el Estado sí debería seguirte porque podés ser un posible contagiador del virus. Bueno, digo, eso está en discusión, ¿no? Y hasta dónde las libertades de cada uno se ven restringidas o no.
Pero en el caso de los agresores confirmados, ¿no? En casos de violencia de género, poder aprovechar esta situación, que no es nada beneficiosa para las mujeres que sufren violencia de género, para agilizar el ponerle tobilleras a los agresores, en habilitar contrataciones para los albergues de las mujeres que están necesitando. Digo, así como se ha destinado mucho dinero a todos estos albergues para los adultos mayores que estuvimos hablando, porque son los que más afectados se pueden ver por este virus, digo, también hay que acordarse de que las mujeres no pueden ser las más afectadas por el virus, pero sí por la violencia de género que sufren adentro del hogar, ¿no? Porque también está comprobado, por eso está mal llamado violencia doméstica. En realidad es violencia de género que se puede dar o en el trabajo, o en cualquier lado, o en el ámbito doméstico o familiar, o en la casa donde uno viva. Está comprobado que obviamente en la casa donde uno vive es donde más se da la violencia de género y donde suceden generalmente los femicidios, pero justamente en esta situación que nos obliga a estar en nuestra casa con el posible agresor, bueno, me parece importante no dejar pasar esto, ¿no? Porque así como nos ocupamos de los adultos mayores, que me parece perfecto, hay que ocuparse de las mujeres que están atravesando esta situación. Digo, por eso quería rescatar algunos puntos, después si querés te lo comparto, y si lo querés subir a algún lado, me parece importante para tener en cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Y decime de alguna de las cosas que también habías contarnos. No, y después hablando con esto, en este tema, ¿no? De la libertad de expresión o las libertades, yo había comentado que salió esta plataforma Confiar, de Telam, que también bastante criticada por algunos. Yo la estuve mirando detenidamente, está buena porque te enseña qué puede ser una noticia falsa, esto que yo te comentaba, cómo buscar en Google una palabra clave para saber si esa noticia es verdadera o no. Incluso imágenes, a veces te pasan imágenes, hay formas muy avanzadas tecnológicamente capaz para algunos, pero hay formas de buscarlas Google tiene un buscador de imágenes para saber si esa imagen fue truchada o no. Por ejemplo, si te ponen fosas comunes, saber si es verdad o no, o si solo quieren generar terror. Bueno, con respecto a los audios es difícil, pero en general suelen ser, no hay que compartirlos. Esta plataforma, lo que sí, de Confiar, así como algo crítico que me pareció que es importante destacar, que tiene un lugar de denuncias, donde uno puede denunciar estos sitios. Y eso me pareció, ojo, ¿no? Porque en esto de que hablamos de la libertad de expresión, en la que todos podemos decir lo que querramos, que es lo más valioso que tenemos, así como la libertad para circular, digo, este sitio tiene un lugar donde uno puede denunciar páginas o sitios que estén supuestamente difundiendo noticias falsas. Y eso me hace acordar un poco a la desafortunada frase, ¿no? del ciberpatrullaje y demás. Entonces lo que estamos hablando con muchos colegas es, ojo, que toda esta situación de pandemia no nos olvide, no haga que nos olvide sobre los derechos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Así como recién hablábamos sobre los derechos de las mujeres, los derechos que todos los ciudadanos tenemos, ¿no? No nos olvidemos de lo importante que hemos conseguido durante mucho tiempo y con mucho sacrificio, la libertad de expresión, la libertad de circulación, obviamente en este contexto es difícil, pero digo, la libertad de expresión es como, no podemos dejar pasar este momento para tergiversar, digo, de lo que es noticia falsa con salir a denunciar a alguien porque está diciendo algo. Y después, ojo, lo mismo con la estigmatización, ¿no? Toda esta conexión que tenemos tan inmediata de redes, de medios de comunicación, donde todos estamos sobreinformados por esta situación, la estigmatización, que también, así como lo veíamos antes, cuando había clases, veíamos que los chicos se hacen bullying, y tanto lo criticábamos, y tanto decíamos, los chicos, hay que enseñarles a los chicos a que el bullying está mal. Fíjense que los adultos también lo estamos haciendo. Ese tosió, ese no me gustó, ese es médico, va a traer el virus al edificio, ese tal cosa. Entonces, ojo, porque incluso se ha visto en televisión, ¿no? Como fulano, tal famoso, rompió la cuarentena, y todos los medios de comunicación estigmatizando a fulano que rompió la cuarentena. Capaz fulano no rompió la cuarentena, capaz tuvo que ir al médico, capaz estaba en una situación de violencia de género, tantas cosas, y estamos olvidándonos de esas cosas importantes, ¿no? La libertad de expresión, el no juzgar al otro, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la libre circulación o con los derechos y libertades que cada uno tiene en una sociedad democrática y de derecho. Entonces, yo creo que esta pandemia nos va a dejar, ¿no? Como varias enseñanzas al respecto de cómo nos comportamos para con el otro.
y de ser solidarios, obviamente, en el caso de las mujeres, lo que veníamos hablando, ¿no? De estar atentos a una mujer que esté pasando por alguna situación. Sí, totalmente. Inclusive también hay muchos comentarios de algunos colegas varones, ¿sí? Que también se ven afectados su derecho a tener el contacto con sus niños cuando están separados, ¿no? Exacto. Entonces, la violencia de género también es de hombres y mujeres, y justamente los hombres a veces, o las mujeres también, se vieron afectados porque este tema de estar separados de sus niños, a dónde hacen la cuarentena los hijos, creo que la Sí. pandemia vino a desestructurarnos un poco la vida a todos. Acá hay una